cordial saludo. Mi nombre es Wilmer Muñoz. Soy estudiante de la especialización en seguridad informática en el curso de trabajo de grado 2 y me dispongo a socializar los resultados de la etapa 5. El título de mi proyecto es Desarrollo de una estrategia integral de ciberseguridad para mitigar amenazas internas en pequeñas y medianas empresas del sector construcción. Descripción del problema. Las pymes del sector construcción se enfrentan con un dilema crítico. Por un lado, proveer el acceso a sistemas de información y por el otro, la prevención de ciberamenazas internas para proteger los datos sensibles. Algunas empresas, algunos sectores especialistas en ciberseguridad, como por ejemplo Microsoft, INCIBE, entre otros, concuerdan con los siguientes datos. El 30% de las empresas pymes estudiadas han sufrido algún tipo de ataque, llámese phishing, llámese ransomware, cualquier otro, aunque no hayan tenido consecuencias graves. El 60% de las empresas que sufren esos ataques cierran en menos de 6 meses, en 6 meses o menos, debido a problemas legales, problemas reputacionales, por pago de indemnizaciones y multas, etc. El 61% de las empresas, de las pymes, se sienten muy confiadas con su seguridad, ya sea porque no utilizan tanto la tecnología o porque están muy confiadas. Es más como un exceso de confianza, como un desconocimiento de los riesgos y los peligros que hay pues con respecto al manejo de herramientas informáticas. El sector pymes de la construcción tiene riesgos muy específicos, es un sector muy especial en ese tema, porque tiene, por ejemplo, riesgos, por ejemplo, relacionados con la descentralización. Esto hace referencia a variedad de actores, como por ejemplo empleados, contratistas, proveedores, que varían mucho, o sea, están rotando bastante. Y los hay de diferentes tipos. La información sensible, gracias a la dependencia digital. En gran medida, el avance pues, de la industria en construcción se debe a la utilización de tecnología. La gestión de proyectos, la elaboración de planos, compartir información como por ejemplo presupuestos, proyecciones, las reuniones virtuales con los contratistas, con las aseguradoras o con los clientes, hace que se maneje muchísima información digital, pero a la vez se tiene una cultura de bajo riesgo, es decir, no son conscientes de los riesgos que hay. Se utilizan las herramientas, pero no se sabe en qué peligros se está incurriendo. También existen las tecnologías nómadas, que es un término que se utilizaba con los viajeros, que utiliza con los viajeros, sobre todo con los turistas, con las personas que se movían mucho entre poblaciones o países donde tenían que conectarse de sus celulares o sus computadores a, por ejemplo, el wifi del aeropuerto, del hotel, al wifi del celular, o tenían que utilizar servicios como roaming, etc. Ese tipo de tecnologías se movían con el usuario y existen peligros inherentes a eso. En cuanto a las tecnologías nómadas dirigidas hacia el sector de construcción, tiene más que ver con los proyectos, con la duración de los proyectos. Un proyecto de construcción puede durar desde un mes hasta varios años. El problema consiste en que se utiliza tecnología como por ejemplo tablet, computadores, servidores, wifi, sensores IoT en esas instalaciones, en esos proyectos. Cuando se terminan, obviamente la empresa no va a desecharlos todos, los va a reutilizar, entonces son desplazados a otros proyectos, pero eso conlleva un problema. Por ejemplo,
Wi-Fi mal configurados, sistemas que no están bien parchados, ya llevan una contaminación y un problema encima si no se hace la migración de forma correcta. A esto hace referencia las tecnologías nómadas. Entonces, ¿cuál es el reto? El reto en este caso es implementar controles de acceso rigurosos, políticas de seguridad y una cultura organizacional proactiva, sin obstaculizar la operatividad. Además, esas medidas deben ser flexibles y fáciles de implementar. Objetivos: identificar los riesgos de ciberseguridad internos a través de estudios, de políticas, a través de historial de incidentes, de identificación de vulnerabilidades. Evaluar el nivel de conocimiento y concienciación en ciberseguridad con el propósito de identificar brechas y que permitan, esa información que nos permita establecer bases de conocimiento y diseñar estrategias de mejora. Proponer un plan práctico con acciones concretas. Esta parte es muy importante porque en eso se basa pues todo el esfuerzo. Planes prácticos, concretos y flexibles que se adapten a las empresas pymes. Optimizar las medidas de protección de la información, ya sea con la elaboración de controles y tomando como resultado el análisis de los riesgos. Diseño metodológico. El enfoque de la investigación se hizo de manera cualitativa y cuantitativa. En el área cualitativa se hicieron entrevistas, análisis documental, de políticas, de la cultura organizacional. En cuantitativo se realizaron encuestas, pruebas para medir el conocimiento y el impacto de los incidentes. Tipo de investigación. Se aplica tanto descriptiva como aplicada. Descriptiva porque caracteriza los riesgos internos en las pymes de construcción, y aplicada porque propone planes de acción puntuales para la gestión de riesgos. Población y muestra. Obviamente las pymes del sector construcción en conjunto con el personal administrativo, operativo, responsables de TI y los gerentes. Técnicas de recolección. Análisis documental, política normativa, encuestas para indagar el conocimiento y prácticas del personal, estudios de caso, incidentes previos, simulaciones de ataque y pentesting. Consideraciones éticas, confidencialidad y consentimiento informado, cumplimiento de normativas de protección de datos. Esta parte es muy importante y se recalca que todo lo que se haga dentro de la organización, ya sea pruebas, ya sea implementación de políticas, correcciones, etcétera, deben estar autorizadas y apoyadas por la dirección, preferiblemente por escrito, para evitar no solo problemas, sino para que sea fácil de aplicar después. Resultados obtenidos. De todo lo que se hizo y los resultados pues considerables, voy a destacar dos ejercicios que me parecen a mí que son como los más representativos. El primero es la aplicación de una encuesta sobre ciberseguridad, que de hecho fue el primer paso. Se realizaron preguntas como la que vemos acá: con qué frecuencia cambian las contraseñas, y se presentan varios resultados, varias posibles respuestas. Esto se hace con el fin de medir la conciencia y el conocimiento del personal. Luego, después de todas las pruebas que se hicieron, se obtuvieron estos resultados. Se hicieron también algunas pruebas de phishing, que ya lo vamos a ver. Dentro de estos resultados tenemos, por ejemplo, que el reconocimiento de phishing en el personal inicialmente era apenas del 33%. Se hacían apertura de enlaces sin verificar, y esto era el 60% del personal. Y apenas si se hacía más o menos un reporte al mes de
correos sospechosos o de actividad sospechosa. Después de hacer todo el proceso de concienciación, capacitación, implementación de controles y políticas, se logró que el 80% del personal reconociera que era un phishing, por lo menos. La apertura de las sin verificar fue apenas del 20%, hubo una gran reducción, hubo una reducción del 40% desde la última vez que se revisó. Y los reportes de correos sospechosos o comportamiento sospechoso pasó de un caso al mes a solo en 2 semanas a reportarse 5 casos. También fue una gran mejora. Obviamente hay que seguir estudiando el comportamiento del personal y seguir mejorando. El segundo ejercicio fue un simulacro de phishing. Fue algo más práctico, donde pues se implementó un correo con un asunto como por ejemplo: atención, última oportunidad para actualizar tus datos y obtener un beneficio, con todas las características de un correo phishing. El resultado de esto fue lo siguiente, como se muestra en la gráfica. En las primeras pruebas, que fue un poco preocupante, en operaciones y compras se obtuvieron los resultados más significativos. Operaciones, por ejemplo, el 50% del personal hacía clic en enlaces maliciosos, en correos sospechosos. Le seguía compras con un 40%. Son dos de las áreas que manejan, por ejemplo, información contable, información de facturación, información de clientes, y este comportamiento es bastante grave. Ingresaron datos en formularios sospechosos cuando se le pedía. También operaciones y compras, los resultados fueron bastante significativos, algo también muy preocupante. En administración, por ejemplo, fueron de los que más reportaron o reportaron este tipo de incidentes después al hacer el simulacro. Después de todos los controles, del estudio realizado, los controles y las medidas que se lograron implementar junto con las capacitaciones al personal, se obtuvo un resultado muy concreto, y es implementar una política de seguridad de accesos firmada y implementada, lista para ejecutar, aprobada por la dirección. Tiene que ver con la autenticación multifactor en correos y en otras aplicaciones, y se hace obligatorio. Pasó de intentos maliciosos de logueo en algunas aplicaciones de 1 o 2 a 0. Sí, fue un gran impacto y algo bueno dentro de los logros obtenidos. Esto es algo muy concreto, algo que se quería hacer. Conclusiones y recomendaciones. Dentro de las conclusiones y recomendaciones tenemos hallazgos clave, principales vulnerabilidades: accesos privilegiados sin control, 65% de los empleados sin capacitación, contraseñas débiles y falta de segmentación de datos. Riesgos detectados: 35% del personal identificaba phishing solamente, 60% hizo clic en enlaces maliciosos. Después de las capacitaciones, después de los controles aplicados, se alcanzó el 80% del personal que reconociera amenazas. Obviamente hay que seguir con la formación continua, no es algo con lo que se debe quedar quieto, hay que seguir mejorando y aplicando y mejorando los controles. Soluciones implementadas: controles técnicos, control de accesos basados en roles, y la autenticación multifactor, donde los accesos autorizados, no autorizados, se redujeron bastante.
Controles administrativos. Se logró establecer una periodicidad de simulacros de forma trimestral y en materia visual, es decir, campañas visuales que se hicieran regularmente a cargo del área TI, lo que hizo que 300% se elevara entre un 300% los reportes de incidentes, es decir, no que se presentaran, sino que se reportaran al área correspondiente para tomar las medidas necesarias. Finalmente, las recomendaciones. Básicamente, gracias a este ejercicio, se logró determinar que controles básicos que no requieren un esfuerzo mayor, que no requieren una inversión significativa, como por ejemplo las políticas de contraseña, el acceso multifactor, la autenticación multifactor, capacitar a los empleados, a pesar de que es muy difícil en las pymes por la rotación del personal y la variedad de personal, monitorear y actualizar medidas, tratar de aplicar medidas técnicas como aplicar un EDR o aplicar un firewall, etc. Son medidas muy básicas, son medidas que aunque no son tan costosas, son bastante efectivas y es bueno aplicarlas. Básicamente pues de eso trata todo mi proyecto. Fue algo muy interesante realizarlo, se aprendió mucho. Se aplicaron, por ejemplo, la 27001, 27005, la familia de la 27000. También pues nos documentamos con NIST y con otros procedimientos con el fin de lograr este trabajo. Obviamente pues todo esto tiene que tener un apoyo de una organización para poderlo aplicar y que se lleve a buen término. No es fácil, en ninguna organización es fácil, porque requieren cambios muy profundos inicialmente, pero después cuando se va tomando el ritmo, pues las cosas se van dando. Pues no, nada, muchas gracias a todos. Y eso pues es básicamente la socialización de mi proyecto. Gracias y hasta luego.